al Congreso tenemos ya 3 listas que postulan a la mesa directiva. Una multipartidaria, encabezada por Mari Carmen Alba, de Acción Popular. Otra que va liderada por Jorge Montoya e integrada únicamente por miembros de su partido Renovación Popular. Y una última de Alianza de la Izquierda que apoya a Perú Libre. Vamos a comentar justamente ese tema, analizar otros con Betsy Chávez, quien es congresista electa de Perú Libre y ha tenido pues la gentileza de aceptar nuestra invitación. Gracias, congresista, bienvenida. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en este espacio. Aprovechar además para saludar a todo el Perú, muy especial, tú sabes, de manera a la región de Tacna, que es la región que me he elegido para ser congresista en estos 5 años. Congresista, me gustaría comenzar con lo que venía comentando respecto a estas listas de cara a la mesa directiva que se han presentado recientemente. Usted estaba voceada para encabezar una de ellas por Perú Libre. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros tenemos siempre la iniciativa de dar unidad y gobernabilidad. Y es importante ceder espacios. Perú Libre está dando muestras y prueba, además, de generar y de propiciar, por ende, una lista que es básicamente multipartidaria, cediendo un espacio importante, porque además hay que tener en cuenta el pulso a la ciudadanía, ¿no? Yo revisé algunas encuestas en el transcurso de la semana, ustedes tienen conocimiento, y la gente, la verdad, estaba preocupada porque habían pues muchas voces disonantes, que Perú Libre quería tener absolutamente todo. Claro. Finalmente, esta es la prueba que estamos dando, de que nosotros estamos optando por la unidad y la gobernabilidad. Si hay que ceder espacios, se ceden los espacios necesarios y creo que con esta alianza estamos haciendo lo propio. Aunque de todas maneras van a ser parte de una lista encabezada por Somos Perú, por el congresista Gerí, pero lista que va a ser impugnada, ya se adelantó por Avanza País, por la lista de la oposición, porque incluye a Flor Pablo. Ella no tiene en estos momentos una agrupación política porque Partido Morado no alcanza el mínimo requerido de 5 integrantes. Entonces, ¿cómo procede esto que va en contra del reglamento del Congreso? No va en contra. El artículo 12 del reglamento del Congreso indica que cuando se instala, ¿no? En este caso estamos instalándonos nosotros las bancadas, sí corresponde, sí puede ir. ¿Sí? Entonces, el día de mañana seguramente el oficial mayor trasladará esto a la Junta Preparatoria y en el caso que hubiera una duda, se tendrá que decidir el día de mañana. Porque Flor Pablo no reunía las condiciones al momento de que presentan. Pero por eso te digo, el artículo 12 del reglamento del Congreso, bueno, tengo en la mano ahorita el reglamento, está en mi bolso, pero indica claramente esto, que pueden ingresar, ¿no?, las agrupaciones políticas porque todavía no hemos ingresado, o sea, no ha ingresado el nombre de la bancada con todos los parlamentarios. Entonces sería un tema sui generis, ¿no? Pero el día de mañana nosotros confiamos que el oficial, en el caso de que hubiera alguna duda, lo va a trasladar a la Junta Preparatoria. Y nosotros, como siempre, con toda la predisposición y el respeto que debe de haber a la institucionalidad. Y respecto a estas listas de transferencia que ya se han instalado de parte de Perú Libre, que han sido firmadas por Dina Boluarte, han tenido pues algunas críticas, o digamos algunos nombres han llamado la atención. ¿Estas listas han sido aprobadas por el presidente Castillo? Mira, las listas de transferencia las está viendo la doctora Dina Boluarte, de la mano, entiendo yo, que con el profesor Pedro Castillo, ¿no? La bancada mandó nombres, entiendo que se verá seguramente más adelante. Estamos iniciando un proceso que ha sido tardío, que no depende de nosotros. Nosotros hemos dicho siempre que somos respetuosos del Jurado Nacional de Elecciones y de la institucionalidad. De acuerdo. Entonces ha habido demoras. ¿Pero no ¿tiene la aprobación de Pedro Castillo o la aprobación de Cerrón? No. A ver, aquí hay que ser muy claros. El gobierno lo ha ganado el profesor Pedro Castillo con la fórmula de la doctora Dina Boluarte. En el caso del doctor Cerrón es el encargado del partido político, no de la organización política, y es muy importante. Al señor Cerrón en estas listas de transferencia. No sabría decirte si son muy cercanas o muy lejanas, pero lo que sí puedo indicar es de que nosotros estamos trabajando de la mano con el profesor Pedro Castillo y con la doctora Dina Boluarte. Reitero, y creo que este mensaje tiene que ir de manera clara porque el día de ayer que nosotros tuvimos un congreso del partido, como tienes conocimiento, Tatiana, hay un sentir, ¿no? Y la gente, por lo que yo reviso de las encuestas, un tanto para poder mantener el pulso de la ciudadanía, es cuál es la relación, dice la gente, ¿no?, del partido, del gobierno, de la bancada. Hay que ser muy claros. Nosotros hemos ingresado por la organización política Perú Libre. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar claro. La bancada tiene como función darle gobernabilidad a Pedro Castillo.
y la organización política que está distribuida a nivel nacional colabora en esa gobernabilidad, pero no le dicta la agenda a Pedro Castillo, ni le dicta la agenda a la bancada. Porque ayer Vladimir Cerrón dijo que el partido era el que debía guiar al gobierno si en caso se salía del camino. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Mira, lo que el doctor Vladimir Cerrón puede estar como intérprete. Lo que el doctor no Vladimir Cerrón... hemos podido conversar con él, nos encantaría. A mí también me encantaría que ya puedan conversar ustedes. Yo entiendo que seguramente en las próximas semanas lo va a hacer, porque yo lo he escuchado, yo hablando en algunos medios de comunicación, pero básicamente es lo siguiente. El partido tiene lineamientos, ¿no? Pero recuerda que nosotros somos una conjunción de izquierdas, eso es importante mencionar. Y nuestros planteamientos, y lo hemos indicado, y creo que cabe este espacio para decir nuevamente, primero, en el caso del gobierno de Pedro Castillo, es continuar de manera eficiente con la vacunación, porque el tema de salud es fundamental para el Perú. Número 2, la reactivación económica. Número 3, la educación. Yo creo que todos a nivel nacional están preocupados cuándo van a volver los estudiantes a clases sin correr el riesgo de enfermarse por el COVID. Es que ayer en este Congreso de Perú Libre, en el bloque de expectativas, objetivos y metas irrenunciables, en el que estuvo presente el presidente electo Pedro Castillo, ¿a qué se llegó, a qué conclusiones se llegaron? O sea, ¿a qué se le está diciendo a Castillo que no debe renunciar? ¿Qué le piden las bases al presidente? Bueno, básicamente que trabaje por la ciudadanía, por el pueblo. Nosotros enarbolamos la bandera de los 37 parlamentarios de Perú Libre, sabes que 35 somos de regiones diferentes de Lima. Se pidió enarbolar la bandera de la descentralización. Consideramos que el Perú tiene que ser visto con la mirada también de las regiones. Y creo que es un pedido justo, además. Entonces, si uno en la organización política hace un congreso donde están invitados todos los secretarios regionales de todo el país, es para decir este compromiso que no se olviden, o sea, ténganlo presente. ¿Cuál ha sido el compromiso con la patria? Entonces, y Pedro Castillo lo indicó, más allá de la organización política, que es fundamental para nosotros, hay un pedido, y el pedido es el pueblo. Nosotros hemos sido elegidos por el pueblo, ¿no? Y nos debemos a todos. Ojo, no solamente a los que votaron por nosotros, claro, sino también a los que no votaron por nosotros. De acuerdo. Ahora, ¿se discutió el día de ayer la conformación del gabinete? ¿Algunas opciones de pronto surgieron? No. El día de ayer no se discutió en el Congreso. El día de hoy... ¿Propuestas tampoco? Propuestas formales que tengamos los parlamentarios no tenemos. Sabemos que el tema lo está manejando el profesor Pedro Castillo, su equipo y la doctora Dina Boluarte. Que nos van a indicar a nosotros seguramente en el transcurso de estos días, porque estamos igual de preocupados que ustedes por saber ya algunos nombres. ¿Y qué le parece el señor Nájar como propuesta para el premierato? Mira, yo conozco a Roger Nájar, he tratado con él en algunas oportunidades, me parece un hombre consecuente, pero habría que evaluar en todo caso, si me dices, Betsy, cómo debería ser la figura del primer ministro. A mi entender, tiene que ser una persona que tiene que tender puentes con la ciudadanía, que tiene que tender puentes con las otras organizaciones políticas, porque si no logramos el consenso para la gobernabilidad, vamos a generar inestabilidad innecesaria. Independientemente de las denuncias que tiene en su contra. Por eso, yo espero que se elija el mejor cuadro para primer ministro. Haría mal en decirte que sea tal o cual. Creo que sí, las características tienen que ser generar consensos. Finalmente, para ir finalizando, congresista, ¿cómo van a solucionar la renuncia del general de Comando Conjunto Astudillo, César Astudillo? Mira, hoy día hemos tomado conocimiento de este asunto. Por mi parte he tratado de comunicarme quizá con algunos contactos para ver cómo es la situación de fondo. Nos preocupa, sí, generar algunas especulaciones, pero creo que lo menos que deberíamos de brindarle a la ciudadanía en estos momentos son más especulaciones. Quiero tener información de primera fuente y emitiremos un comunicado el día de mañana. ¿Por eso se ha postergado el saludo al presidente Castillo del 29 al 30? No sabría decirte. Quiero tener fuentes formales, creo que es lo que corresponde, pero lo que reitero nuevamente a toda la población. Perú Libre ha venido para acentuar la unidad y la gobernabilidad. Y desde el Congreso de la República vamos a generar este espacio, estamos dando pruebas de ceder justamente la presidencia, porque nosotros no tratamos de apropiarnos de nada, ¿no? Queremos trabajar con el consenso. Y ojo, el tema de la constituyente, porque seguramente lo vamos a tratar, es un tema que se va a ver desde la Comisión de Constitución, generando el debate democrático. No va a ser nada en contra de la ciudadanía. Muy bien. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos ahora con Sebastián, que tiene otra entrevista. Gracias, Tati. Bueno, nos acompaña también, Jorge Nieto Montesinos, ex ministro de Defensa y experto en políticas de Estado, y Jaime Altaos, columnista del Diario Comercio y además analista político de destacada trayectoria. En este escenario que se empieza a complicar, vamos a ir con una pregunta que tal vez sería un poco ambiciosa, preguntarles por lo que va a pasar en todo el año. Así que empecemos por algo corto, algo pequeño. En esta semana que viene, más o menos, ¿cómo ven la situación política, Jorge? Bueno,
acabamos de ver una entrevista que hemos escuchado a medias, pero el tema es la elección de la mesa directiva del Congreso. En América Latina hemos tenido más o menos unas 24 crisis de gobernabilidad desde que empezó aquella de Collor de Mello allá por fines de los 70s. Y han intervenido siempre en toda crisis de gobernabilidad 5 factores: el Ejecutivo, el Congreso, la calle, medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y poderes externos. Son 5 factores que de su combinación depende cuál es la resolución de la crisis. Por tanto, en lo inmediato, lo que es importante conocer es cómo se va a resolver la elección de la nueva mesa directiva. Hasta hace 10 días, según conversaciones que yo había tenido, parecía muy fácil para el gobierno construir una coalición mayoritaria de más o menos 70 votos. Pero en el camino se han producido conversaciones y negociaciones en donde cierta postura cerril para tratar de poner a cierto candidato en la presidencia del Congreso ha hecho que el tiempo se aplace y se produzcan desavenencias y finalmente se componga de otra manera la resolución de la mesa directiva. De modo que en este momento la moneda está en el aire y mañana sabremos finalmente cómo se resuelve uno de los factores fundamentales para darle estabilidad al país en los próximos meses, ojalá años. Jaime, ¿tú opinas lo mismo que Jorge o hay algunas otras cosas que se tienen que ver? Bueno, sí, básicamente sí. Yo creo, sin embargo, que la mesa directiva va a ser ganada probablemente por la lista que encabeza Mari Carmen Alba, de Acción Popular, porque es la que tiene la mayor cantidad de votos, incluyendo los de Fuerza Popular, que no forman parte de la mesa, pero que se van a sumar probablemente, ¿no? Entonces va a tener el gobierno de Castillo una mesa directiva, un congreso de oposición. Y entonces, claro, la gran tarea de Pedro Castillo es entenderse con ese Congreso y con esa oposición. Es bueno que haya salido y que haya una mesa de oposición o un Congreso de oposición, porque esto debería obligar a Castillo a moderarse, ¿no es cierto? Y ahí un hecho fundamental es finalmente cuál va a ser su relación con Cerrón, con el señor Cerrón y con Perú Libre, sobre todo a partir de lo que hemos visto, entrevisto, digamos, en el famoso congreso que se ha producido, en donde aparentemente Castillo ha buscado tomar distancia, ha buscado autonomizarse en alguna medida respecto de los planteamientos y las directivas de Perú Libre y de las propuestas incluso de nombres, ¿no? Y esto se debería reflejar en el gabinete que vamos a ver, que va a nombrar finalmente Castillo, que es muy importante, ¿no? Para entenderse con el Congreso se va a requerir un gabinete que no sea pues de choque, no sea de Perú Libre, en buena cuenta, ¿no? No sea un gabinete marxista-leninista, ¿no? Sino un gabinete de mayor consenso posible, que busque el consenso, como ha dicho la propia Betsy Chávez, y vamos a ver cómo logra conformar ese gabinete, y es importante entonces esta separación, esta independencia, esta búsqueda, digamos, quizás respecto de Castillo, de Cerrón, se está empezando a producir lo que yo llamaría un proceso de divorcio, ¿no? Que podríamos estar ante el comienzo de un proceso de divorcio. Y ese es justamente otro punto. Habría que ver cómo se desarrolla la relación entre Cerrón y se desarrolla entre digamos, el presidente Castillo, ¿cierto? Justo estamos escuchando a la congresista electa Betsy Chávez y aparentemente, digamos, hay ciertas fuerzas que se están configurando y que cada uno está, digamos, encontrando su espacio propio. ¿Cómo sería eso? ¿Sería eso un factor importante que tomar en consideración? Empecemos ahora contigo, Jaime. La relación entre Pedro Castillo y Cerrón, y claro, que se esté tomando en consideración que cada uno tiene su propio espacio en el cual debe actuar. Bueno, claro, así debería ser, pero en realidad Cerrón ha estado, digamos, primero él se acercó, empezó a recuperar mucho poder sobre Castillo aparentemente en las últimas 3 semanas por lo menos. Se hablaba, por ejemplo, de un gabinete en el que hubiese 5 ministros de Juntos por el Perú, del equipo de Verónica Mendoza, digamos, Pedro Franque, uno de ellos. Pero Cerrón, digamos, detiene aversión a ese grupo, lo llama los caviares, ¿no? Y entonces logró reducir la participación de Juntos del Perú a 2 ministerios, según se dijo en su momento. Ahora no sabemos cuántos van a ser. Uno de ellos va a ser Pedro Franque, se habla del MIDI, es el otro. Quizás sean más ahora, luego de que Castillo ha empezado a, digamos, a independizarse de Cerrón, a buscar una cierta autonomía de decisiones. El problema es que tiene muy poco tiempo, digamos, para buscar gente fuera del ámbito de Perú Libre
Castillo es una persona que no tiene contactos en Lima, no tiene contactos en la tecnocracia, en el empresariado, en fin, en las fuentes, en los bolsones de donde podría buscar ministros. Entonces tendría que buscar un premier que efectivamente tenga esos contactos, una persona de amplia capacidad de relación, que le facilite esa labor, ¿no? Eso es fundamental a mi juicio. Jorge, ¿y cómo se vería, digamos, esta combinación entre Cerrón y Castillo y la disputa que probablemente vaya a ocurrir en el Congreso? ¿Va a afectar mucho ahí? Bueno, yo creo que este es un problema de siempre. Si uno recuerda a gobiernos anteriores, la relación entre el presidente y su partido siempre fue conflictiva. Sí. Siempre fue conflictiva. No solo en el Perú, en el mundo. Hay innumerables libros que muestran la dificultad de las fracciones parlamentarias con sus partidos, por ejemplo, demócratas cristianos o socialdemócratas. De modo que este es un problema que está ahí permanentemente planteado. Aquí tenemos un elemento adicional, que es que aparentemente hay una voluntad de constreñir un gobierno a la expresión de un partido y una voluntad nítidamente expresada por el señor Castillo de decir: yo gobierno para todos. No soy la expresión solamente de un partido, sino que quiero construir una relación con todos. A mí me parece es una buena noticia. Creo que es además la noticia que hay que destacar de ese Congreso del día sábado, un presidente diciendo, asumiendo su rol de expresión de la nación y por tanto la necesidad de buscar empatías con las dificultades probablemente que menciona Jaime, pero al mismo tiempo, creo yo, con la conciencia de que tiene que ser un gobierno para todos y eso obliga a realizar lo que me parece es la paradoja de la situación. Elegimos en primera vuelta dos extremos polares de la política peruana, pero las encuestas últimas lo reafirman todavía, tienen que marchar hacia el centro, porque ahí está colocado el grueso de la sociedad peruana. Y justamente en eso, y además uno de los beneficios de tener acá a una representante de Perú Libre, la congresista electa Betsy Chávez, quería comentar un poco lo que está escuchando en la entrevista. Ahí está. Sí, adelante. ¿Sí? Sí, por favor, bueno, adelante, congresista. Ya. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Cuando don Jaime de Altaus, a quien le tengo aprecio y respeto, indica el bolsón de tecnócratas de Lima, creo que ahí hay un error, ¿no? Y me permito indicarlo porque yo vengo de la región de Tacna. Y creo que de los 130 parlamentarios, bueno, en todo caso estoy segura, 100 venimos de regiones diferentes de Lima. Y el Perú es más grande que Lima. Entonces, no veamos solamente con este error de 200 años de república que el bolsón de tecnócratas están en Lima. Tenemos excelentes profesionales en Tacna, en Cusco, en Piura, en Puno, en todas las regiones. Busquemos a los mejores profesionales, que ese sea el trabajo del Bicentenario. Este Congreso del Bicentenario y este gobierno del Bicentenario, pues sí, agarraron un poncho, un sombrero, agarraron un lápiz y vamos a venir a gobernar para todos los peruanos. Para los que están en el interior del Perú y para los peruanos que están en el exterior. Creo que es el momento que las derechas, los centros y las izquierdas aprendamos a convivir. De acuerdo. Y en algún momento, cuando se hable de la constituyente, que sea en efecto, en ese momento que se dé, una constitución que nos garantice un gobierno de todas las sangres, como decía. Y de acuerdo, y justamente, y hablando un poco de la manera en la que hay que ver, Jaime, podemos seguir hablando un poco de lo que nos está diciendo y más bien a ver cómo se podría contrastar eso con la renuncia reciente del general Astudillo. Bueno, antes de eso, evidentemente cuando me refiero a tecnócratas, economistas, en fin, personas profesionales, ahí los hay, por supuesto que también en provincias. El asunto es no tener un gabinete partidarizado de Perú Libre, es decir, no tener un gabinete marxista-leninista dispuesto a construir el poder, como dijo Cerrón, es decir, suprimir pues controles horizontales, eventualmente pues fortalecer el poder ejecutivo en contra de todo lo demás y todo, en fin, un gabinete dispuesto a concertar con el Congreso, porque el Congreso va a haber un Congreso de oposición que a su vez debería estar dispuesto a llegar a un acuerdo, a apoyar, digamos, una agenda legislativa concordada con el Ejecutivo, siendo parte de esa agenda legislativa que cualquier iniciativa de modificación constitucional se canalice a través del Congreso y del 206
y se renuncie de alguna manera a la idea de movilizar por fuera una asamblea constituyente que sería tremendamente conflictiva, sería condenar al país a una suerte de casi de guerra civil y sería matar cualquier capacidad de recuperar la economía del país, ¿no es cierto? Y respecto del general Astudillo, aquí yo veo dos cosas, han ocurrido dos hechos simétricamente opuestos, digámoslo así, ¿no? Por un lado, Perú Libre designa como jefe del equipo de transferencia con el Ministerio de Defensa al general Barrantes, Walter Barrantes. Y este general Barrantes en realidad es un hombre que ha participado, por ejemplo, en 3 o 4 conferencias de prensa o conferencias o reuniones organizadas por el Movadef, por gente del Movadef. Es un hombre vinculado de alguna manera, es un ex general, un general en retiro vinculado al Movadef, algo extraño, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, después, digamos, o algo después, presenta su renuncia el general Astudillo, el comandante general del Ejército, o jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Son dos hechos exactamente que corresponden el uno al otro, ¿no? Porque el general Astudillo tiene un historial de lucha contra el terrorismo, precisamente. Él es un comando Chavín de Huántar, ha sido el jefe del comando conjunto en el BRAEM, ha participado en la captura de varios líderes de senderistas en el BRAEM. Entonces es un hombre, digamos, que tiene una clara idea de que no debe pasar el terrorismo. El general Barrantes, jefe de Perú Libre en la transferencia, pues resulta lo contrario. Entonces, esos dos hechos son muy simbólicos, ¿no? Ahora, Jorge, justamente sobre lo que ha pasado con esta renuncia, ¿esto le añade una arista adicional, digamos, a las posibles incertidumbres políticas que se están viviendo, que se pueden vivir? Incertidumbres en el sentido de que la Fuerza Armada tenga algún tipo de expresión política, definitivamente no. Yo creo que eso está cancelado como parte de la historia política del país. Yo lamento el pedido del general Astudillo de su pase al retiro a partir del 28 de julio, porque se trata de un gran soldado, un comando, como ha dicho Jaime, pero además un hombre que ha dado muestras muchas de su servicio al Perú. Y yo pude trabajar con él. De hecho, cuando él fue sancionado, retirado del servicio, yo lo reincorporé después de leer su hoja de servicios, conociendo además los expedientes de las acusaciones que él había tenido y viendo que no había razones como en efecto la justicia militar en su momento resolvió. Pero más allá de eso, yo creo que es importante que esto sea una señal para que los nuevos gobernantes tengan muy claro que tienen que emitir las señales adecuadas y que hay instituciones a las cuales hay que tratar de la manera correcta. Y por tanto, que esto no sea un problema que se pueda agrandar, sino que simplemente las cosas se encaucen en el sentido en que deben encauzarse. En la historia política del Perú, el general Astudillo quedará como el general jefe del Comando Conjunto que firmó un comunicado en el que decía: las Fuerzas Armadas saben perfectamente cuál es su rol constitucional, e invitaba a los políticos civiles a resolver sus diferencias en el marco de las instituciones. Y creo que ese también es finalmente, digamos, una gran cosa que se tiene que aprender, que se tiene que tener. Cada fuero tiene su lugar y las instituciones se tienen que respetar tal cual. Sí. Muchas gracias por esa entrevista. Muy amable. Gracias.